Yo soy el que yo soy es el nombre completo y final de Dios. Cualquier otro nombre lo limitaría en alguna forma. Cuando Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente, le dijo: Yo soy el que yo soy, y agregó: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Yo soy es el hecho de la existencia, y saber esto te da todo el poder. Cuando tienes que hacerles frente a tus dificultades, pero tu corazón se te hace agua en el pecho y te dices: Yo no puedo hacer esto, no soy el adecuado, no hay manera. Recuerda tu verdadera identidad y diles a esas dificultades: Yo soy, me envió. El camino se despejará y las superarás. Dios le habló de sí mismo a Moisés cuando le dijo: Yo soy el que yo soy. En la Biblia, esa es la manera de decir que Dios es el ser puro e incondicionado. Dios no es una persona que está sentada en un trono en el cielo. Esa es una figura metafórica muy bella, tal vez, pero si Dios pudiera sentarse, tendría piernas y llevaría zapatos, y sugerir eso sería rebajarlo al absurdo. El trono es un símbolo de poder. Dios es puro espíritu, vida creativa infinita, mente infinita, inteligencia infinita. Dios es puro ser incondicionado. La clave del nombre del Señor aparece en lo que llamamos Jehová o Yahvé, el Dios personalizado del Antiguo Testamento. Y aquí comenzamos a obtener un entendimiento de Dios expresándose a sí mismo como hombre, el ser puro e incondicionado. Yo soy el que yo soy. Ahora se ha diferenciado como hombre y mujer. La palabra Jehová es una versión castellanizada de la hebrea, que está compuesta de 4 letras, Yod, E, Vau, E, que deletrean Yahvé. Estas 4 letras hebreas representan los principios masculino y femenino, y de esta forma denotan un Dios que se expresa a sí mismo en las almas de hombres y mujeres. El nombre Jehová le fue dado a la gente hace miles de años. Más tarde fue escrito en la Biblia porque cada individuo debía saber que es uno con Dios. Debía saber que Dios es la ayuda que está presente en todo momento, lista para redimir y salvar. Este es el conocimiento de que el amor de Dios brilla y dice: Yo soy tu Dios y tú eres mi gente. Yo soy el que yo soy. Pero tú eres yo soy, mi Hijo amado, en quien me complazco. Dios es absolutamente ilimitado, y la única frase que puede expresar este estado es: Yo soy el que yo soy. ¿Yo soy qué? Ser puro e incondicional, ilimitado y sin ninguna especificación. Afirmar que Dios es algo en particular implicaría limitarlo o al menos circunscribirlo, pero Dios es ilimitado. Cuando tú dices yo soy, la pregunta natural es: ¿yo soy qué? Esto tiene que ser calificado y cuando lo calificas lo limitas. Si dices yo soy un hombre, eso significa que no eres una mujer. Si afirmas yo soy un americano, quiere decir que no eres francés ni español. Cuando le añades algo a yo soy, limitas la expresión de una u otra manera. Pero Dios es ilimitado. Yo soy el que yo soy, el inexpresado poder creador, la mente divina, que está a la espera para expresarse. Dios tiene que ser expresado y el ser humano es expresión de Dios. Yo soy el que yo soy. El ser humano ha esperado, trabajado y se ha formado una idea de aquello, pero ha eludido el secreto de la palabra del poder perdida. Dar con el secreto de la palabra de poder perdida revelaría la clase de vida por vivir. Al ser humano se le ha dado la esperanza de que si espera un poco más o si esfuerza un poco más, se revelará el secreto. ¿Cuál es la palabra de poder perdida? ¿Cuál es el nombre secreto de Dios en ti? Es yo soy. Este es el gran secreto de lo que se conoce como la palabra perdida. Esta es la piedra filosofal de los alquimistas y en realidad el secreto que está detrás de todas las religiones y filosofías. A menos que una persona crea en el yo soy, el Cristo interno individualizado en cada ser humano, morirá sin conocer la palabra de poder y habrá malentendido su parentesco con Dios. En el capítulo 30 de Deuteronomio, versículos 12 a 14, Moisés revela el secreto. Cientos de años más tarde, Jesús se identifica a sí mismo con esta palabra
de poder perdida. Es extraño que se haya perdido esto. El ser humano es uno con Dios y tiene el poder para aferrarse por medio del yo soy a todos los atributos de Dios: libertad, gozo, salud, éxito, abundancia. El yo soy, a todos los atributos, siempre te conecta con el poder divino, porque eres el yo soy. Del yo soy, el que yo soy es la palabra de poder. Es la presencia de Dios en ti. Esto asegura que puedes ir directamente a Dios, que no necesitas ningún intermediario. A lo largo de la historia, por ejemplo, en la antigua Babilonia, en el antiguo Egipto, la gente era guiada a creer que necesitaba un intermediario para acercarse a Dios. En la época de Jesús, los fariseos y el clero también trataron de hacerle creer a la gente la misma idea. Sin embargo, Moisés fue instruido para decirle al pueblo que Dios mora entre ellos, que la palabra de poder está en sus labios y corazones. Yo soy. Eso no quiere decir que alguien más no pueda orar por ti o darte ayuda espiritual. Significa que puedes y deberías ir a Dios directamente. Cada vez que dices yo soy, estás usando el poder de Dios para atraer ciertas cosas a tu vida, y lo que atraes depende de cómo usas el yo soy y de lo a que añades a continuación. Hay poder en el verdadero nombre de Dios cuando sabes cómo usarlo. Yo soy el que yo soy es el gran nombre. Yo soy es el segundo más grande. Yo soy es tu verdadera identidad. Yo soy es tu verdadero nombre. Y ese nombre tiene poder. Yo soy es el Espíritu Divino, tu eterno y real ser. No nació nunca y no morirá jamás. Yo soy nunca está triste, nunca envejece, nunca se preocupa, jamás peca ni teme. Sin embargo, este yo soy está infiltrado a través de tu conciencia y puedes usarlo mal como lo hace mucha gente. Tienes libre albedrío y el poder de escoger si lo usarás constructivo o destructivamente puedes decidirlo tú. Puedes añadirle yo soy a tu verdadera naturaleza y experimentar gran poder, o puedes usarlo mal y representarte a ti mismo en muchas formas limitadas. La naturaleza espiritual es el verdadero ser eterno, el verdadero yo, el yo soy, el Cristo interno, la chispa divina. Ante una enfermedad afirma: no quiero esta apariencia porque yo soy vida y salud. Cuando le quites tu atención a tu yo soy, a las cosas limitadas y la dirijas a lo espiritual, te hallarás en un estado de conciencia en el que las cosas limitantes ya no tendrán más poder. Yo soy el pan de vida. A menos que comáis este pan, la palabra pan, tal como se la emplea en la Biblia, significa no solamente cualquier tipo de alimento para el cuerpo físico, lo que sería la interpretación literaria más comprensiva, sino todas las cosas que el ser humano requiere, tales como ropa, albergue, dinero, educación, amistad, etc. El pan y la Biblia se refieren sobre todo a las cosas espirituales, como percepción, comprensión y comprobación espiritual. Danos hoy nuestro pan de cada día. Yo soy imagen y semejanza de Dios y tengo la palabra de poder. Cuando pronuncio estas palabras sale y no puede regresar vacía. Lleva a cabo el propósito para el cual la envío. Esta palabra sale y avanza cargada con el poder de Dios. Aquel que ha concienciado, no meramente creído, sino concienciado, la unidad con su Cristo interno, es en realidad y verdad Él mismo. No significa que está cerca ni que le pertenece, sino que es idéntico a Él. Así es quien realmente ha manifestado yo soy. Tu contacto con Dios se basa en reconocer su identidad, el yo soy. El yo soy abarca todo tu pensamiento. Si dices, estoy bien, yo soy uno con Dios, lo estás ordenando para ti mismo. Dios es universal, yo soy el que yo soy. Y tú eres una individualización de Dios cuando dices yo soy. Cuando utilizas tu yo soy en sentido inverso o negativo, estás usándolo contra ti mismo, y eso trae enfermedades, pobreza, controversia y temor a tu vida. Cuando te particularizas por medio del poder divino usando tu yo soy constructivamente, obtienes salud, prosperidad y felicidad en abundancia, porque te identificas con Dios,
la mina de oro interna. El ser humano, en su verdadera naturaleza, es un ser espiritual, una chispa del fuego divino. Pero esa chispa divina, el yo soy, tiene que encarnar el cuerpo humano con el que estamos familiarizados, ese que llevamos con nosotros de un lado a otro, en realidad no es más que una encarnación de las diversas facultades y capacidades del yo soy divino. No te identifiques con tu mentalidad actual más de lo que te identificas con tu cuerpo. Tu verdadero ser es el Cristo interno o el yo soy. Cuando tu cuerpo te duela o te esté dando problemas, manéjalo lo mejor que puedas, sabiendo que es algo distinto de ti mismo. Debes hacer lo mismo con tu mente. Afirma cada mañana: yo no soy mi cuerpo, yo no soy mis pensamientos, yo no soy mis sentimientos, yo soy espíritu divino, una individualización de Dios. Cuando te resulte difícil manejarte a ti mismo, piensa: yo intento pensar correctamente, pero mi personalidad no quiere hacer esto. Sin embargo, mi personalidad tendrá que hacer lo que yo quiero. Yo soy el jefe, yo hago lo que quiero. La oración más poderosa de todas es simple: aquíétate y sabe que yo soy Dios. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Esto significa que cuando pones a Dios en el principio, lo encuentras también en el final, y que tu demostración es completa, perfecta y total. ¿Quién es Dios? Dios es el nombre que la religión le da al creador de todas las cosas. Mente, con mayúsculas. Es el nombre metafísico, y causa, con mayúsculas, es el nombre que le dan las ciencias naturales. Hay dos sinónimos para la palabra Dios: mente y causa. Estos no son aspectos de Dios, sino sinónimos. Cada uno significa exactamente lo mismo que la palabra Dios. Cualquier cosa que tenga existencia real es una idea en la mente una, y esta es la interpretación metafísica del universo. Desde el punto de vista de las ciencias naturales, podríamos decir que toda creación es el resultado o efecto de la causa una o Dios, y en vista de lo que Dios es bueno, el resultado o efecto debe ser bueno también. No podemos ver a Dios con nuestros ojos físicos, ni podemos tocarlo con nuestras manos. Evidentemente solo podemos ponernos en contacto con Él por medio del pensamiento. Lo hacemos cada vez que pensamos en Él. Ese es el significado de la frase encontrar a Dios en el interior. ¿Cuál crees que es la naturaleza de Dios? ¿Cómo crees que Dios es? Esta es la pregunta más importante de todas, porque tu idea de Dios determinará la totalidad de tu vida. Desde la médula de tus huesos hasta el lugar más recóndito a donde llega tu esfera de influencia, todo está determinado por lo que verdaderamente crees que es la naturaleza de Dios. Lo que realmente importa es lo que crees de Dios. Si dices: esto es tan vago que no sé lo que pienso acerca de Dios, y este es el caso de muchas personas, eso deja tu vida a la deriva, en forma vaga e indeterminada. Tu concepción de la naturaleza de Dios es lo que compone la totalidad de tu vida. Te consigue la clase de amigos y enemigos que tienes, y la clase de gente que conoces. De todas las cosas importantes que deberías atender, la fundamental es tu concepción de Dios, porque ésta lo determina todo. No puedes tomar eso en vano. Dijo un gran filósofo que si Dios no existiera, el ser humano ya lo habría inventado. Y eso es porque cuando pensamos en esa palabra nos envuelven altísimas vibraciones. Podrás entender que aquel que dice ser ateo y no creer en Dios, miente. Basta que él pronuncie esa palabra para que se generen las vibraciones en él. Lo que le pasa a la gente, a los ateos, etc., es que piensan en la palabra Dios sin fe, sin creer que sean posibles para ellos mismos esas manifestaciones mágicas, milagrosas que estamos describiendo. Pero en cuanto haya un aparato o una máquina que retrate y reproduzca la imagen de una vibración y lo que ella causa, nadie podrá dejar de creer en Dios, porque Él es la vibración o la energía más alta que pueda concebir cualquier ser humano. Por supuesto, cuanto más alta y mayor frecuencia desarrolla esta vibración,
más positivos, bellos y puros son los elementos que reúne. Mientras más cualidades atrae, más alta es. Y teniendo en cuenta que pensamos en Dios como el conjunto de las perfecciones, siempre resulta ser todo lo más grande y perfecto que podamos concebir o conocer. Dios es el único poder, y todo aquello de lo que podemos tener conciencia es parte de su expresión. Dios es omnipotente, libre de lo que denominamos tiempo, espacio, materia, o de los caprichos de la naturaleza humana. Dios no es solamente un nombre, sino la gran realidad, la seguridad de que, porque Él es Dios perfectamente bueno, omnipotente, sabio y misericordioso, no tenemos nada que temer, que podamos confiar en Él porque se encargará de nosotros, que Él quiere proveernos de todo lo que necesitamos, enseñarnos todo lo que precisamos saber y guiar nuestros pasos de tal manera que no cometamos errores. El nombre de Dios para ti. Tu concepción de Dios no es el nombre que le das a Dios, de hecho no importa cómo lo llames. En castellano decimos Dios, los alemanes Gott, los ingleses God, los franceses Le Bon Dieu, y así sucesivamente. Estos son tan solo nombres. El verdadero nombre de Dios para ti es tu idea de Dios, no la mía, no la que tu padre o tu madre te enseñaron, no la idea del cura de la parroquia, sino tu propia honesta y real idea de Dios. Dicha idea gobernará toda tu vida. Ese es el nombre de Dios para ti, y no puedes tomarlo en vano. Ese Dios que estamos mencionándote, o sea, esa energía luminosa, perfecta, altísima, es inmutable, es pues principio. Tú ya sabes que un principio no cambia, no importa dónde ni cuándo pienses en Dios. Produces el estado perfecto, luz brillante, vibraciones de alta frecuencia porque esa palabra Dios, en cualquier idioma en que sea pronunciada, ya tiene adheridos todos los pensamientos de perfección, de poder, de altura, de amor, que le ha dado la humanidad a lo largo de eones. El uso del nombre de Dios. Estamos constantemente tratando de usar el nombre de Dios en vano. No estamos hablando aquí de mencionar simplemente el nombre de Dios. Mucha gente usa el nombre de Dios muy a la ligera, pero la ley de la vida significa mucho más que eso, porque el nombre de Dios no es simplemente un sonido, sino nuestra convicción al respecto de Dios. Eso es lo que quiere decir la Biblia cuando expresa: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No lo puedes hacer. Si tu idea de Dios es elevada, se aproxima a la verdad, te irá bien. Si tu idea de Dios es falsa, alejada de la verdad, no te irá bien. Esto es una verdad para ti, para las iglesias, para las naciones y razas. Todo está determinado por tu idea acerca de la naturaleza de Dios. A veces te hacen la siguiente pregunta: ¿crees en Dios? Pero esa pregunta y su respuesta no tienen significado alguno hasta que puedes decir en qué clase de Dios crees. Entonces cobra significado. No hay nadie que no crea en algo. Los llamados ateos o materialistas siempre creen en las leyes de la naturaleza. Los ateos más militantes de la actualidad son los marxistas, los que se autodenominan seguidores de Marx, aunque probablemente Marx los excomulgaría a todos si regresara. En el gobierno ruso existía un departamento antidios, o solían tenerlo. Sin embargo, todos ellos creían de la forma más patética en las leyes de la naturaleza, de modo que esas personas sencillamente se referían a Dios con el nombre de naturaleza, y eso es todo. Todos estos materialistas creen en las leyes de la química, la física y la ingeniería. Dicen que el cerebro segrega pensamientos así como el hígado segrega bilis, que las leyes de la naturaleza son inmutables y demás asuntos. Creen en las leyes de la naturaleza y esa es su idea de Dios. Por ejemplo, en ciertas partes de África hay gente que toma un coco y poniéndole un par de cuentas adentro lo llama Dios. Ellos creen en eso y esa es su idea de Dios. Hay personas de pensamiento ortodoxo que creían realmente que Dios era un anciano que vivía arriba en las nubes, muy parecido a un obispo que alguna vez conocieron. Pero esta morada estaba en el cielo. Esa era su idea de Dios. Hay aún muchas más personas del mismo tipo que piensan que Dios es un comité de 3 hombres, y esa es su idea de Dios. De este modo,
puedes ver que la única pregunta inteligente, incluso para aquellos que no gustan de la palabra Dios, es en realidad, ¿en qué clase de Dios crees tú? Y no puedes creer en alguna clase de Dios sin obtener el resultado correspondiente. Si dices que no sabes cómo es Dios, obtienes como resultado todo tipo de confusión y fluctuación en tu vida. Ahora bien, sea cual fuere la idea de Dios que tengas, ese es el nombre de Dios para ti, y no puede fallar en producir su efecto. No puedes tomar el nombre del Señor en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. La Biblia y Dios. En el lenguaje bíblico, la palabra Dios no siempre quiere decir Dios en el sentido del Creador universal. También puede significar el Cristo interno o verdadero ser, el cual por supuesto es la presencia de Dios en el punto en el que cualquier ser humano se encuentra, ya que el verdadero ser es una individualización de Dios. Al dar una especie de esquema general para vivir, la Biblia promete que si en realidad ponemos a Dios en primer lugar, triunfaremos sobre nuestros enemigos, esos pensamientos negativos y condiciones adversas que entran a nuestras vidas. No es necesario que Dios sea lo único en nuestra vida, pero sí tiene que ser lo primero. Cuando un individuo o una nación pone primero a Dios y todo lo demás es secundario, entonces todo el cuerpo, toda la vida de esa persona o de esa nación es sana y próspera. En la Biblia, el nombre de cualquier cosa denota su carácter o naturaleza. La naturaleza de Dios es el bien perfecto, omnipresente, todopoderoso, y el amor ilimitado. Conocer esto representa ser puesto en lo alto, por encima de todas las dificultades, haber sido liberado de ellas y puesto en una condición de seguridad y felicidad. En el lenguaje bíblico, conocer algo no significa mera percepción intelectual, sino que entraña cierto grado de comprensión y concienciación. Así vemos que cuando hemos logrado cierta apreciación real de la totalidad de Dios, por medio de la oración, entonces, los problemas desaparecen. Hay algo que significa más que todo lo demás junto, nuestra búsqueda de Dios y de la comprensión de su naturaleza. Creencia en Dios. Cuando realmente crees que Dios es bueno, amoroso, todopoderoso e inteligente, todas las condiciones de tu vida mejoran sostenidamente. Cuando crees en todas estas cosas incuestionable y desapasionadamente, como crees en la solidez del puente George Washington de Nueva York, cuando lo cruzas en automóvil, entonces todo comienza a salir bien. Dios siempre está con nosotros, aun cuando no tengamos conciencia de este hecho, o lo olvidemos ocasionalmente. Recordar su presencia y comprender ese hecho hasta cierto punto es encontrar a Dios en el interior. Debemos aprender a ver a Dios en nuestros hechos y palabras, al igual que en nuestros pensamientos. La única manera de acercarse a Dios es pensar en Él. No hay pasos materiales que te puedan llevar a Dios. Solo puedes acercarte a Dios pensando en Él. Busca a Dios por ti mismo, por el gozo de estar con Él, y las manifestaciones se ocuparán de sí mismas. Cuando quiera que una parte del cuerpo esté enferma o dañada, ver la presencia de Dios allí. En cualquier momento en que parezca haber escasez, ve la presencia de Dios y demanda el amor divino. Cuando sientas el amor divino, significará que su manifestación ya está lista y que aquello que necesitas está por llegar. Dios está en nosotros. Cuando la Biblia dice que Dios le habló a Moisés desde la zarza ardiente, no significa que Dios se paró a cierta distancia y le habló a Moisés de hombre a hombre. No, fue la presencia de Dios dentro de Moisés, así como también está dentro de ti, la que le enseñó estas cosas. Dios habló con Moisés a través de la intuición, de la misma manera que le habla a los hombres y mujeres que oran por su guía hoy en día. Todos creemos que el amor de Dios es invencible y que su inteligencia, conocimiento y poder son infinitos, que cuida de nosotros a un grado que desafía la imaginación y que cada uno de nosotros es igual de precioso ante sus ojos. Sin embargo, en muchos casos la sanación y la armonía no resultan de este conocimiento. ¿Por qué? En la mayoría de los casos es porque hemos olvidado que estas cualidades tienen que estar encarnadas en nosotros antes de que puedan aparecer en nuestras vidas.
No basta saber que existen en Dios. Antes de que puedan hacer algo por nosotros, debemos tratar de expresarlas en nuestra vida personal. El amor divino será todopoderoso para sanarnos y ayudarnos en tanto estemos expresando amor divino en nuestros propios pensamientos, palabras y acciones. La sabiduría divina nos guiará en la medida en que oremos pidiendo guía, estemos honestamente preparados para hacer la voluntad de Dios y tratemos de vivir la vida crística. El poder divino será potente en nuestra vida, en igual proporción a la fe que tengamos en Él. La única manera de conocer a Dios es buscando expresarlo en nuestro vivir diario. La verdadera percepción de Dios está individualizada en el ser humano, pues Dios mora en él. Dios se expresa a sí mismo en el ser humano, no solamente en los profetas y videntes de antaño o de algún futuro distante, sino en gente común y corriente como nosotros, aquí, ahora y todos los días. Una vez que la humanidad haya aprendido esta verdadera concepción de Dios, la mayoría de los males actuales serán barridos al bote de la basura, a la oscuridad, para no verlos nunca más. La historia de la humanidad, como se la conoce, es en gran parte una crónica de faltas y debilidades, pero eso se debe a que el ser humano ha buscado a Dios fuera de sí mismo. Ha ido en contra de las enseñanzas de Jesucristo y ha tratado de encontrar a Dios en un lugar diferente a su propio corazón. En esta era de la segunda venida del Cristo, todo eso cambiará. Todo mal es producto de creer que se está separado de Dios. No se trata de una separación real, ya que esto no puede existir, sino una creencia en la separación. Si resurrección quiere decir algo, debe ser que tarde o temprano nosotros tendremos que hacer lo mismo. Y eso es exactamente lo que significa. Tenemos que llevar a cabo las mismas manifestaciones que Jesús realizó. Y si no es aquí y ahora, entonces será en alguna otra parte y en algún otro momento. Jesús no hizo el trabajo de toda la raza humana de una vez y para siempre. Él era el señalador del camino. Todos tenemos libre albedrío y determinación. Sufrimos solo a causa de nuestros propios errores, no por los de otra persona. La obra de Jesús en el Calvario y en la resurrección hizo posible que pudiéramos realizarla por nosotros mismos, y cada uno tiene que hacerlo por cuenta propia. Por lo que a Dios concierne, nuestro suministro de energía divina es por supuesto ilimitado. No hay ningún tipo de restricción en cuanto a la cantidad de la que podamos apropiarnos y por lo tanto respecto de lo que podamos ser o hacer. Sin embargo, para propósitos prácticos sucede que, en cualquier momento en particular, uno puede extraer de la fuente inextinguible de Dios solo de acuerdo con la medida de su propio entendimiento. Así como uno puede extraer agua del Atlántico solo de acuerdo con el tamaño del conducto o del instrumento que utiliza. Y si tienes una jarra de 1 litro, solo podrás sacar 1 litro de agua del mar, aunque el número de litros de agua en el Atlántico ascienda a cifras incalculables. Al mismo tiempo, vale la pena recordar que de hecho muy poca gente extrae tanta energía divina como podría incluso con su actual entendimiento. Casi todo el mundo se contenta tontamente con llenar su jarra, por muy pequeña que sea ésta, hasta un nivel bastante lejos del borde. Sabemos que Dios es el único poder, de manera que cuando trabajamos es realmente Dios quien lo hace a través de nosotros. Así como el pianista produce su música por medio de sus dedos, de la misma manera puede pensarse que la humanidad es como los dedos de Dios. Cuando tienes algo que hacer, si sostienes el pensamiento en que es realmente la inteligencia divina la que está trabajando a través de ti, realizarás las tareas más difíciles. La voluntad de Dios es que todos tengamos vidas saludables y felices, estemos llenos de experiencias gozosas, que nos desarrollemos libre y continuamente. Para esto requerimos cosas tales como alimento, vestimenta, refugio, transporte, libros y sobre todo libertad. Pero a fin de obtener estas cosas tenemos que reclamarlas y debemos reconocer a Dios y solo a Dios como la fuente y manantial de todo nuestro bien. La carencia de lo que sea siempre tiene su origen en el hecho
de que hemos estado buscando nuestro suministro en una fuente secundaria en vez de buscarlo en Dios, en persona, el autor y dador de vida. La gente piensa que su suministro proviene de ciertas inversiones, de un negocio, de un empleo, cuando en realidad estos son meramente los canales a través de los cuales llega siendo la fuente Dios. Supongamos que algo terrible pasara. Bueno, ¿y qué? Aunque sí fuera, Dios es más poderoso que cualquier cosa terrible y puede corregir las cosas como resultado de la oración. Supongamos que te enfermas. ¿Y qué? Dios puede curarte. Supongamos que pierdes todo lo que tienes y quedas en la calle. ¿Y qué? Piensa en la maravillosa manifestación que podrías producir para salir de dicha situación y probablemente obtendrías varias lecciones valiosas de ello. Sé como fuere, todo resultaría muy interesante. Supongamos que perdieras el deleite de tu corazón. ¿Y qué? No puedes perder lo que en realidad te pertenece. Por lo tanto, Dios te lo traerá de regreso, y más maravilloso que nunca. Supongamos que el universo entero explotara. ¿Y qué? Déjalo que explote, y cuando se sedimenta el polvo, Dios todavía estará operando y tú estarás vivo en alguna parte, listo para continuar a fuerza de oración y entendimiento. Así que no te preocupes. Vivimos en la presencia de Dios. Si nos volvemos hacia Dios en pensamiento y le permitimos que llene nuestros corazones, podemos ponernos en contacto en cualquier momento con este poder ilimitado que es inteligencia y amor. Cada vez que actuamos así, Él comienza inmediatamente a influir en nuestras vidas para darnos paz, armonía y libertad.